Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. En los últimos tiempos y tal vez el propio tema de la pandemia ha traído como un movimiento, una cultura emprendedora entre los jóvenes que han encontrado a través de ese emprendedurismo la forma de salir adelante. Y que la gente no quiere ser empleado ya, Soraya. Sí, ya. sí. Bueno, pues aquí tenemos... No, vivimos una generación que pasa eso, una generación que no dura más de 3, 4 años en un trabajo y necesita cambiar. O necesita aumentar sus ingresos. Sí, hay de todo, hay de todo. Bueno, pues aquí tenemos con nosotros en cabina a Carlos Paulino. Él es experto en ventas, liderazgo. Pero le cambiaste el nombre. No, perdón. Carlos Paulino era el del COE. Es Pedro Guzmán. Perdón. Señores, es que no es fácil, señores. Si ustedes supieran lo que hemos hablado Soraya y yo. Perdón, Pedro. Pedro Guzmán, caramba, está con nosotros. Suerte que tengo gente joven, porque a la señora mayor eso se le perdona. Tú ves que eso es según me convenga. Oye, ella quiere decir que tiene 60. No, espérate, 45. Pedro Guzmán está con nosotros, experto en ventas, liderazgo, crecimiento personal, en fin, es de estos jóvenes que vienen a hablarnos de qué influye, sobre todo, y así empezamos, qué influye en los jóvenes para querer ser emprendedores y para poder lograrlo. Sí, bien, muchísimas gracias por la bienvenida, saludo a todos los presentes y a la audiencia también. Básicamente creo que tiene que ver mucho con la idea de alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos y de las pocas oportunidades que se dan en la parte de la oferta laboral. Tiene que ver un poco también el hecho de que ya hay casi que una presión mediática, así como en años anteriores te preguntaban cuándo te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, ahora te preguntan en qué negocio vas a emprender. Ay, Dios mío. Entonces, digamos que en ese mismo sentido las personas se están abriendo más a la oportunidad de iniciar su proyecto de negocio propio y bueno, pues precisamente como hoy todo el mundo tiene la oportunidad, vivimos en un mundo globalizado, vemos muchos negocios surgiendo día a día. No es de extrañar que 8 de cada 10 negocios fracasen en los primeros 3 a 5 años y es precisamente por eso, por el gran flujo de personas que se dan la oportunidad de iniciar y quizás no necesariamente lo hacen con los fundamentos o los conocimientos correctos o tal vez por las razones adecuadas. No, y que también a veces hay personas, o sea, yo comparto lo que dices. Estamos viviendo en una época donde todo el mundo quiere emprender y eso puede ser parte también de una presión. O sea, eso también es una presión que la gente se ejerce. Y ahí vendría mi pregunta. ¿Todo el mundo tiene que emprender o todo el mundo tiene que buscar la forma exacta de montar un negocio? ¿Esto es para todos? Excelente pregunta, porque precisamente uno ve esas personas que son influencers, que hoy en día te dicen, tú tienes que tener un negocio propio, pero eso realmente no necesariamente aplica para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene las habilidades, el inventario de destrezas para poder llevar un negocio. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay personas que están destinadas o tienen las habilidades necesarias para iniciar su proyecto de negocio y hay otros que simplemente tienen que desarrollarla. Es como preguntan por ahí, ¿el líder nace o se hace? Realmente es un asunto de que hay personas que su círculo social, su entorno le permite crecer con ciertas actitudes o aptitudes, pero hay otras que tienen que desarrollarla. Entonces, en ese mismo sentido, en los negocios hay personas que tienen un inventario de habilidades que pueden acercarlo al camino al éxito, pero hay otras que tienen que trabajarlo y desarrollarlo. ¿Y cuáles son esas cualidades, cuáles son esas características que debería tener un joven o que debe tener un joven para emprender? Joven emprendedor, interesante pregunta realmente, porque siempre hablamos de habilidades duras, saber vender, cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias, cuál es el mercado y todo lo demás. Sin embargo, también hay otras cosas que son habilidades blandas, liderazgo, relaciones interpersonales, inteligencia emocional, la capacidad para recibir los embates de la vida y no amedrentarse por eso. Entonces es un conjunto de habilidades blandas, que son estas habilidades que acabamos de mencionar, y habilidades duras, que son las herramientas que se necesitan para llevar a cabo una actividad en específico. Entonces yo creo que el emprendedor que quiere tener éxito tiene que pasar por el proceso de entrenarse, de capacitarse en estas, o más bien en ambas habilidades, para poder tener éxito en sus negocios. Caso contrario, podrá aprender sobre el camino, o sea, en el camino, pero evidentemente le va a costar tiempo, le va a costar dinero y le va a costar esfuerzo. ¿Y por dónde una persona puede empezar? Dígase que yo
quiera emprender en algo, pero yo no sé por dónde iniciar? ¿Cuál sería la recomendación que tú le darías o me darías? Ok, quieres iniciar un proyecto de negocio y no sabes por dónde arrancar. Tienes que encontrar donde haya una oportunidad y donde haya algo que realmente te apasione y que tú entiendas que puedes ofrecer algo que solucione o satisfaga una necesidad. En ese sentido, luego yo diría que el próximo paso es hacer una propuesta mínima viable, lo que le llaman Minimal Valuable Proposal. Anteriormente, y esto hay que manejarlo con pinza porque podríamos hablar de un estudio de mercado si es que lo que en el negocio que yo voy a entrar lo amerita. Sin embargo, hoy en día si yo voy a abrir una cuenta de Instagram y voy a vender ropa, prenda y zapatos, yo no necesito hacer un estudio de mercado. Yo simplemente aperturo una cuenta de Instagram, desarrollo una estrategia y entonces empiezo a testear el mercado a ver si hay realmente una demanda del producto o el servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, en ese sentido, luego de que yo desarrollo esa propuesta mínima y viable, yo puedo darme cuenta de hacia dónde el negocio empieza a llamarme, a alarme un poquito y entonces yo enfocarme en ese punto, que fue mucho de lo que sucedió en tiempos de pandemia. Muchos emprendedores tuvieron que pivotear su modelo de negocio porque realmente no había una necesidad propia en el mercado de lo que él estaba ofreciendo, de lo que los emprendedores estaban ofreciendo en ese momento. Y de ahí surgieron fabulosas innovaciones. Por eso la pandemia nos impactó, personas perdieron la vida, fueron situaciones lamentables. Sin embargo, el espíritu emprendedor, la gente creativa, empezó a innovar y a transformar sus modelos de negocios para buscar soluciones que respondan a las necesidades que habían en el momento. Hay un tema que siempre preocupa cuando uno va a iniciar un negocio y es el tema económico. Muchas veces es que la realidad, o sea, si quiero tener un negocio, puedes tener muy buena idea, puedes tener mucha pasión por lo que vas a hacer, pero ¿dónde están los chelitos? Y sobre todo cuando uno es joven, lamentablemente o sin lamentablemente, todavía no ha podido acumular tal vez una gran cantidad de ahorro. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a un emprendedor que está con el deseo o a un futuro emprendedor que está con el deseo de iniciar un negocio, pero económicamente ve su capital bastante reducido? Ok, hay diferentes fuentes donde uno puede conseguir financiamiento. En primer lugar, pero ¿vale la pena arrancar un negocio endeudándose? De todo va a depender, porque si tú tienes un plan, un buen proyecto, una buena oportunidad, lo que hace un emprendedor es que simplemente va a buscar el dinero que no lo tiene y arranca el negocio. Lo que yo veo mal es que muchos emprendedores ponen el negocio y esperan alimentarse del negocio. O sea, yo voy a poner el negocio, yo voy a coger los cuartos porque estos cuartos son míos y no les desarrollan una estructura financiera, una estrategia financiera que vaya acorde con el crecimiento. No, yo voy a coger aquí y me voy a poner un sueldazo porque yo soy el dueño. Entonces empiezan a crear un impacto de manera negativa en las finanzas del negocio. Pero volviendo a la pregunta, el primer acercamiento es con los familiares. Ver dentro de tu círculo social ¿quién te puede prestar quién puede financiar el proyecto. Pierde la vergüenza. Hay que perder la vergüenza. Claro. Si usted tiene ese tío que tiene cuarto, vaya y tírese. De hecho, una habilidad. Eso debería de ser el primer sedazo que pase ese emprendedor. ¿Tú sabes por qué? Porque está vendiendo su idea. Claro. Y si no sabe vender, no puede emprender. Lamentablemente. Dice mi abuelo que yo he dicho muchas cosas que dice mi abuelo. Pero que lo menos que tiene que hacer uno cuando quiere pedir es ir a pedirlo. O sea, es pasar por ese momento de ir a pedirlo. Es que don Cesario es un hombre muy sabio. Es muy sabio. Además, su experiencia de vida. Son 95. Sí. Ya. Entonces, en ese sentido, los familiares cercanos pueden ser aquellos individuos que financian el proyecto. Están las instituciones bancarias o financieras que si uno tiene un capital o más bien un historial crediticio ya formado, pues entonces evidentemente puede encontrar en esa fuente un mecanismo de financiación. Otro punto interesante y que si picamos ahí extendemos muchísimo es el tema de asociarse con personas. Si yo no tengo el dinero, yo puedo asociarme con personas, pero ahí entra la pregunta. Pero esas sociedades a veces sí. A veces termina como la fiesta de los monos, arrabazo. Hay mucha gente que le teme. Arrabazo, hay mucha gente que le teme asociarse. Porque generalmente pueden terminar y pueden hasta romper amistades y relaciones familiares. Sí.
Sí. O sea, que con eso de la sociedad, de asociarse con alguien, hay un cuento que me reservo el nombre de quien me lo hizo, pero no fue mi ¿Y de abuelo. con quién te asociaste también? Sí, no fui yo. El tema es que es un abogado que iba hace ya más de 30 años, iba a arrancar su firma de abogados y se está asociando con otro abogado, un extranjero, que los extranjeros a veces tienen una mentalidad distinta a la nuestra. Sí. Y el tema es que ellos están en un compartir, ellos dos se fueron de fin de semana, están definiendo la estrategia de la firma que van a abrir y le dice el dominicano, oye fulano, pero mira, contrale, tenemos ya nosotros varios meses juntándonos, vamos a arrancar este negocio y nuestra familia no se conocen. A lo que el abogado le responde, fulano, lo que pasa es que yo no estoy buscando un amigo, yo estoy buscando un socio. Y eso es algo que a veces uno no sabe distinguir. O separar. La sociedad son como los matrimonios. Tú no puedes iniciarla pensando que tú te vas a separar. Lo importante es definir claro desde el principio cuáles son los criterios de esta sociedad, quién va a hacer qué y hasta dónde el alcance de mi participación y de la tuya también. En estos 2 o 3 minutos preguntarle, dada la experiencia que ustedes tienen, ustedes se dedican a formar o a dar cursos o a ofrecer talleres, porque incluso hace unos años yo escuchaba juventud que optaba por el entrepreneurship como una carrera, o sea, algo que se estudia, que no es tampoco a lo loco, sobre todo fuera del país. Sí. La pregunta. Ustedes se dedican a formar, a brindar talleres, recomendación, consejos. Claro, sí. Todo lo que es formación, entrenamiento y capacitación, nosotros trabajamos esa parte más enfocado al área comercial, siempre con el equipo de ventas, desarrollando estrategias innovadoras para lograr más venta. Básicamente porque hemos podido identificar que hay una gran necesidad en esa parte específicamente. Cuando la joven preguntaba, Luna, que cuál era la parte, la parte por donde, ¿verdad? Por dónde se le entra el agua al coco. Tenemos que siempre ver cuál es ese plan de marketing, cuál es el plan de ventas que tiene el negocio y poder desarrollarlo. Porque uno de los errores que cometen los emprendedores es que sí pueden tener mucha pasión, sí pueden tener mucho deseo, pero no desarrollan un plan de ventas que vaya acorde con lo que realmente desean. Entonces, en ese sentido, hay que conocer muy bien cómo está compuesto o cómo va a estar compuesto el sistema integral de mercadeo de mi empresa, por dónde van a llegar los clientes. Aterrizar a la realidad y que no se quede solo en ese sueño. Y en esta época todas las carreras han tenido que entender que es necesario ese trabajo de mercadeo. Porque antes habían profesiones que prácticamente no hacían ese trabajo de mercadeo. Los médicos no hacen no hacían o no hacen, no sé. Y ya lo hacen. Los abogados por igual. Atención, el tema de marca personal responde a todas las profesiones. Claro. Nadie se escapa de eso. Lo que pasa es que, y esto es un consejo que le doy a los emprendedores que quieran destacarse, si usted quiere destacarse, tiene que hacerse de la cámara, amigo de la cámara y de los medios, porque ya eso es una barrera de entrada que está entre aquellos que no lo hacen y usted que puede hacerlo o que quiere hacerlo. Entonces, a través de las diferentes plataformas digitales uno genera esa relevancia, autoridad, la gente te conoce y tú creas un liderazgo, tú creas una audiencia y creo que tiene que ver mucho con lo que vemos hoy en día. Por ejemplo, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, todos son marcas personales. Sí. Entonces, los mismos médicos, los abogados, los agentes inmobiliarios, todo el mundo está llamado a desarrollar su marca personal. ¿Qué es lo más difícil que tú encuentras con tus clientes y contigo mismo a la hora de una persona emprender? En un minuto. Lo más difícil y en un minuto. Wow. Lo más difícil. Que tiene la mayoría de la gente. Te dice, mira, tengo esta dificultad. Tal vez elegir un socio, tal vez el tema económico, tal vez un local, no sé. Va a depender de con quién sea la intervención, la sesión. Sí. Porque si es con un dueño de negocio que está aspirando a resultados, a veces los dueños de negocios, que es algo que veo, quieren unos resultados y la persona que está llamado a entregarlo no tiene las herramientas para hacerlo o no tiene las capacidades. Entonces ahí hay que formar, hay que entrenar, hay que capacitar a ese individuo para poder entregar, delivery, tener el mecanismo de entregar los resultados que quiere el dueño. En el otro caso, en los emprendedores es mucho el temor al rechazo. Se sienten intimidados a enfrentarse a ese no día a día con los clientes y entonces, bueno, pues ahí queda rezagado ese emprendimiento. Esas personas que necesiten una asesoría más allá de lo que hemos explicado y compartido hoy, sí. ¿Cómo se comunica con Pedro Guzmán? Bueno, pueden seguirme en las diferentes plataformas sociales como pedroguzman.do, ¿verdad? También el portal web
Y bueno, pues también pueden comunicarse directamente al 829-275-9800. Siempre aportando contenido de valor en las diferentes plataformas sociales para ayudar a los emprendedores a lograr más ventas. Y hacer las cosas bien hechas, Claro. porque independientemente de la buena intención y de lo que usted piense, hay que organizarse y hacer las cosas bien aterrizadas. Exacto. Si usted va a construir una casa, usted busca un ingeniero, un arquitecto. Que le haga una buena zapata. Exacto. Y arroparse hasta donde la sábana le alcanza. Sí, señor. Bueno, señores, gracias por pasar este rato con nosotros. Se nos termina el tiempo, pero mañana será otro día. Ay, sí. Y hay Si que Dios vivirlo quiere. con alegría. Sí, señor. Mañana Hasta viene el mañana. Padre Vic. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.